Entonces, con las propiedades químicas de los ésteres. Las reacciones de los ésteres básicamente son 4 y son reacciones muy sencillas. Casi todas son de sustitución. Entonces, vamos a mirar la primera reacción de los ésteres, que es la hidrólisis. La palabra hidrólisis significa rompimiento con agua, ¿cierto? Siempre que decimos hidrólisis nos estamos refiriendo a que vamos a utilizar el agua para romper una molécula, ¿sí? El agua para romper una molécula. En este caso, para separar la molécula del éster. Hay dos tipos de hidrólisis. Podemos tener hidrólisis ácida o podemos tener hidrólisis básica. La hidrólisis ácida y básica depende del catalizador con el cual yo trabaje. Entonces, en el caso de la hidrólisis ácida o en medio ácido, utilizaré un ácido fuerte, como por ejemplo el ácido sulfúrico o el ácido nítrico. Y si es una hidrólisis básica, pues entonces utilizamos una base fuerte, como puede ser el hidróxido de sodio, el hidróxido de potasio, que son bases fuertes. Entonces, miremos aquí cuál es el mecanismo de la reacción. Ya ahorita les doy el espacio para que copien, pero entonces, por favor, revisemos el mecanismo de la reacción. Recordemos que el agua se separa en medio ácido en sus dos iones. Por un lado tenemos el hidrógeno, que es el positivo, y el grupo hidroxilo, que es la parte negativa, ¿cierto? Entonces, de esa manera podemos disociar la molécula de agua. ¿Qué es lo que sucede en este caso? El hidrógeno se une a este grupo, al que provenía anteriormente de un alcohol. Entonces, el hidrógeno pasa a unirse con ese oxígeno y nos forma nuevamente el alcohol del cual provenía ese éster. ¿Sí? Es una reacción contraria a la esterificación. Y por otro lado, el grupo hidroxilo se va a unir al carbono, generándonos nuevamente el ácido carboxílico correspondiente. Entonces, el grupo OH se une al carbono y el hidrógeno del agua se une a esta parte del éster, generándonos el alcohol. Entonces, fíjense que todo parte de la disociación de la molécula del agua, ¿sí? Es muy sencillo. Una parte, el hidrógeno va con el CH3O y el OH ingresa para formar el ácido carboxílico correspondiente. Entonces, vamos a colocar aquí los nombres. Aquí teníamos el etanoato de metilo, el nombre del éster, etanoato de metilo. Y por este lado formamos pues, el ácido etanoico, y aquí el alcohol, que es el metanol. ¿Listo? Entonces, esa es la reacción en el caso de la hidrólisis ácida. En el caso de la hidrólisis ácida. En la hidrólisis básica, lo que tenemos es un grupo hidroxilo y ese grupo hidroxilo se separa, ¿sí? Ese grupo hidroxilo hace una separación acá, donde el hidrógeno viene aquí para formarnos el correspondiente alcohol y el oxígeno junto con el resto de la molécula, aquí no la tenemos porque no está óxido es, si es hidróxido de sodio o es hidróxido de potasio, pero igual bien se coloca acá. Entonces aquí nos queda como ion negativo de una sal, pues el metal correspondiente, pero básicamente nos forma una sal y el alcohol, ¿sí? Aquí es un ácido y el alcohol, en este caso es una sal y el alcohol. Eso es lo que nos forma la hidrólisis básica. Entonces cambian los productos. En la ácida, ácido y alcohol, en la básica, sal y alcohol. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ok, entonces por favor tomemos el apunte de estas reacciones o de esta reacción que es la de hidrólisis. Ok, continuamos con la siguiente reacción de
los ésteres. En este caso tenemos la reacción de transesterificación. Transesterificación. Y se da cuando un éster reacciona con un alcohol. ¿Sí? Es la reacción entre un éster y un alcohol. De tal manera que lo que se hace es un intercambio de grupos alcoxi, es decir, un intercambio de los grupos que acompañan tanto al alcohol como al éster. Entonces vamos a mirar aquí en el mecanismo de la reacción qué es lo que sucede. Aquí hay una ruptura del alcohol en esta parte. Bueno, estas reacciones se hacen en medio ácido, ¿no? Por eso aquí tenemos un hidrógeno positivo, que es el grupo funcional de los ácidos. Y de este lado tenemos un rompimiento en este enlace. ¿Sí? Esos son los dos rompimientos que se generan. Por un lado, entonces tenemos que este hidrógeno de aquí, se va a unir a nuestro grupo de acá formando el alcohol, ¿cierto? Se une al oxígeno formando el alcohol. Y el resto de la molécula, se une al carbono para generar un nuevo éster. Fíjense, en este caso no es que deje de existir el éster como tal, o sea, lo que hacemos es un cambio en el radical que conforma el éster. Entonces, el radical del alcohol va a pasar al éster y el que teníamos en el éster va a volverse alcohol. Es un intercambio, por eso se llama transesterificación. ¿Listo? Entonces, de este lado teníamos nuestro mismo éster con el que venimos trabajando, el etanoato de metilo. Este alcohol es el etanol, porque fíjense que es de 2 carbonos. Acá tenemos entonces la formación del etanoato de etilo. Etanoato de etilo, ya no es de metilo porque hubo un cambio, ¿sí? Hubo un intercambio. Y de este lado tenemos el metanol. Ya no es el etanol, sino el metanol. Entonces, cómo cambiaron los radicales de el que tenía el éster pasó al alcohol y el que tenía el alcohol pasó al éster. Eso se llama transesterificación. ¿Alguna pregunta de esta reacción? Es un intercambio. Es allá cuando ustedes tomen el apunte, fíjense dónde se rompe la molécula, qué va a qué lado, por eso se los coloco en flechitas de colores, para que si ustedes mismos puedan identificar qué va hacia dónde y dónde se rompen las moléculas. Ok, tomamos el apunte, por favor. La tercera reacción de los ésteres se llama aminólisis y el nombre es debido a que se integra un grupo amino al éster para formar una amida. ¿Sí? Aquí cambiamos de función química y entonces a partir de la aminólisis de los ésteres se forman amidas. Las amidas son grupos nitrogenados, es una función nitrogenada que más adelante pues obviamente la veremos como con todas sus características. Pero una forma de generar amidas es a partir de los ésteres. Entonces, ¿cómo sucede esto? Cuando un éster amoníaco, este NH3 es amoníaco. Es una reacción muy sencilla, ¿sí? Muy sencilla. El amoníaco cede un hidrógeno. El amoníaco cede un hidrógeno. ¿Sí? El hidrógeno que cede el amoníaco se va a unir a este oxígeno, formando
el alcohol. Si ustedes se fijan, en todas las reacciones que vamos, ha sucedido exactamente lo mismo. El hidrógeno va a ese oxígeno y nos forma el alcohol. Aquí lo tenemos, el alcohol de 2 carbonos. El amoníaco, al ceder un hidrógeno, ese era NH3, pasa a ser NH2, es decir, pasa a convertirse en el grupo amino. NH2 es el grupo amino. El grupo amino, ese NH2, viene y se une al carbono. Ese grupo amino, NH2, viene y se une al carbono. Aquí lo tenemos. Entonces, es el resultado, al perder este hidrógeno, simplemente queda NH3 convertido en NH2. Ese NH2 viene y se ubica acá. Ese grupo amino es el grupo principal de las aminas y de las amidas, ¿sí? De las aminas y de las amidas. En este caso tenemos una amida. Aquí aparece como acetamida porque están utilizando el nombre común, pero vamos a escribir los nombres de acuerdo con la IUPAC. Cuando hagamos los ejercicios de nomenclatura lo tengamos claro. Es el etanoato de etilo. Etanoato de etilo, ¿cierto? Ese es el nombre IUPAC. Aquí tenemos NH3, que es el amoníaco, y aquí tenemos la etanamida. Etanamida se llama de acuerdo con la IUPAC. El alcohol es el etanol. Etanol. Es otra forma de escribir el etanol, alcohol de 2 átomos de carbono. Entonces, nuevamente repito el mecanismo de la reacción. El NH3 pierde un hidrógeno, aquí lo vemos. Ese hidrógeno pasa a unirse con este oxígeno, formándonos el alcohol. Al perder el hidrógeno queda como NH2 y ese NH2, que tiene un enlace libre, pasa a unirse al carbono de tal manera que nos forma la amida, en este caso la etanamida. Okay, tomamos el apunte. La última reacción de los ésteres es una reacción muy importante porque es la que da lugar a la creación de los jabones y se llama saponificación. La saponificación, entonces, es una reacción que implica la formación de jabones a partir de ácidos grasos. O bueno, esos ácidos grasos básicamente son ésteres y son ésteres de glicerina, ¿sí? Son ésteres de glicerina. La glicerina es un alcohol que, digamos, en nombre IUPAC sería 1,2,3 propanotriol, 1,2,3 propanotriol, y él se deriva de esta hidrólisis, bueno, de esta reacción de saponificación que se hace de los ácidos grasos. Esa saponificación se hace con una base fuerte, como es el caso del hidróxido de sodio, que es la misma soda cáustica o sosa. Recibe esos diferentes nombres. Fíjense acá que entonces tenemos un éster que es un poliéster, ¿no? Porque tiene varios grupos éster en la misma molécula. Es un poliéster que es un ácido graso, ¿sí? En este caso, tenemos una fórmula general, no una forma específica, porque estos radicales generalmente son muy, muy grandes. Son radicales de 15, 16, 17 carbonos. Son bastante grandes esos radicales. Entonces, por esa razón, simplemente se coloca por lo general la reacción genérica, ¿no? La que aplica para todos los ésteres. Entonces, les explico cuál es el mecanismo, qué es lo que sucede acá. Hay un rompimiento en la molécula del hidróxido de sodio, separando el sodio del grupo OH. Fíjense que tenemos tres grupos OH. Entonces, viene un rompimiento acá en esta molécula de cada uno de estos grupos. Y los grupos OH van a ir allá. Es decir, cada uno de esos rompimientos va a ser
cubierto por un grupo hidroxilo y es lo que nos va a formar la glicerina. Fíjense que aquí están esos 3 grupos hidroxilo donde se rompió la molécula. De igual manera, por otro lado, el sodio, estos 3 átomos de sodio, van a ir a ocupar también el enlace, pero por el lado de el grupo carboxilo, ¿sí? De la parte del éster como tal. Entonces, ahí van a ir a ubicarse los sodios formándonos las sales de ácidos grasos, que es lo que se llama jabón. Un jabón es una sal de ácido graso. Entonces, ahí tenemos el jabón y la glicerina, que son los resultados siempre de una reacción de un ácido graso con una solución alcalina. Vuelvo y repito, esa solución alcalina generalmente es de hidróxido de sodio, que es la base más fuerte que hay para poder generar esa reacción. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Si no hay preguntas, tomamos el apunte, por favor, de la saponificación. Bueno, esta es la última reacción de los ésteres y ya con esta parte terminamos lo concerniente a este grupo funcional o a esta función química. Vamos a continuar. Tengan presente que derivados de los ésteres tenemos 3, que son bueno, realmente son 4, pero hay uno que ya hace parte de las funciones nitrogenadas, entonces no lo vamos a ver en este grupo, sino en las funciones nitrogenadas. Básicamente son los ésteres, los haluros de ácido y los anhídridos. Ésteres, haluros de ácido y los anhídridos. Entonces, vamos a continuar con los haluros de ácido y en este caso la reacción general, o digo, no es la reacción, sino la actividad general, la vamos a hacer incluyendo los 3 grupos, el grupo éster, el grupo haluro de acilo o de ácido y el grupo anhídrido. Bueno, entonces continuamos con los haluros de ácido. Los haluros de ácido son los mismos halogenuros de alcano hilo que vimos en los ácidos carboxílicos. En la primera reacción de los ácidos carboxílicos vimos que se formaban los halogenuros de alcano hilo. Esos halogenuros de alcano hilo son los mismos haluros de ácido. ¿De dónde salen? De la reacción entre un ácido carboxílico y un haluro de acilo. Entre la reacción de los ácidos carboxílicos y el tribromuro de fósforo o el cloruro de tionilo, ¿sí? Esas fueron las 2 reacciones que vimos. Con el tribromuro de fósforo y el cloruro de tionilo formamos haluros de ácido, que es básicamente cambiar el grupo hidroxilo del ácido carboxílico por un halógeno, que puede ser flúor, cloro, bromo o yodo. Entonces, lo que les decía, básicamente esos haluros de ácido se generan cuando se sustituye ese grupo hidroxilo por un halógeno. Entonces, aquí tenemos la fórmula general del grupo de la función haluro de ácido o halogenuro de alcanohilo. Es esta la fórmula general. Tenemos un radical que es una cadena carbonada que puede ser aromática o puede ser alifática. Es decir, puede o no tener benceno, puede ser una cadena lineal, puede ser una cadena cíclica, es una cadena carbonada simplemente. Y a esta parte del grupo carboxilo, fíjense, es el carbono con doble enlace oxígeno. Y aquí, en vez de tener el grupo hidroxilo, tiene es un halógeno. Esta X nos representa un halógeno, que como les dije anteriormente, puede ser flúor, cloro, bromo o yodo. Cualquiera de esos 4 los podemos encontrar en un haluro de ácido. Entonces tomamos el apunte, por favor. Bueno, chicos, ya por tiempo no alcanzamos a trabajar más sobre esta función. Continuaríamos revisando todo lo concerniente a los haluros de acilo o de ácido el día de mañana.
en nuestra clase del día de mañana. De igual manera, ahorita les voy a enviar al grupo la aplicación de la izada de bandera para que la puedan observar. ¿Listo? Entonces, excelente resto de día, chicos. Por favor, muy juiciosos, conectándose a todas sus clases y cumpliendo con las actividades que deben hacer. Que Dios me los bendiga y juiciositos. Bueno, chao, chicos.